Bueno, pues estamos en, como yo digo, la región más europea de Europa, que es Canarias. Canarias es la región más europea de Europa. Canarias, lo hemos dicho antes, en Granadillas. Canarias está en la parte más alejada del sur. Estamos, como decía Pepe, me parece, en el sur del sur. Estamos en otro continente geográficamente hablando, pero a su vez estamos en la Unión Europea, y Canarias es la vanguardia de Europa. Es la vanguardia de Europa, la presencia de Europa más allá incluso de sus propios límites geográficos. Por eso es tan europea Canarias. Por esto es tan importante que Canarias forme parte de la Unión Europea. No se podría entender la Unión Europea sin Canarias. Y es Canarias, seguramente, de las regiones europeas, la más interesada en la existencia de la Unión, en la existencia de la Unión Europea. Canarias sería muy distinta sin la Unión Europea, sin que España estuviese en la Unión Europea. Y de ahí la importancia de estar y la importancia de que el candidato socialista a las elecciones al Parlamento Europeo en España sea precisamente canario, Juan Fernando López Aguilar. Por eso, decíamos antes, es más fácil defender el voto, la participación y el voto al Partido Socialista de Canarias y al Partido Socialista Obrero Español en Canarias que en ninguna otra parte de España, porque el candidato, el número uno de la lista, es un canario. Así que eso es algo que quiero destacarlo como algo que le va a dar un sentido especial a votar al Partido Socialista aquí en Canarias. En un momento que yo, sin exagerar, defino como el momento electoral más importante de la historia de Europa. Las elecciones del 7J, que se dice van a tener menos participación que unas elecciones generales en toda Europa. Bueno, no sé qué participación habrá. Yo estoy seguro que va a haber mucha más participación de la que dicen esas encuestas que se hicieron hace algunos meses, en donde no se sabía ni siquiera que iba a haber elecciones. Pero van a ser las elecciones más importantes de la historia de Europa. Porque van a ser unas elecciones en un momento crucial, donde vivimos la crisis económica más grave que conocemos, que hemos conocido todos los que estamos aquí en esta sala, de cualquier generación de las que estemos en esta sala. No hemos conocido los que estamos aquí una crisis peor en la historia de Europa y del mundo a lo largo de nuestra vida. Las habrá habido siglos A, las habrá habido en eso que se llamó la Gran Depresión después de la Primera Guerra Mundial. Quizá no lo conocimos, pero lo que hemos conocido, la peor crisis en el mundo es esta, la peor crisis. Y de esta crisis solo vamos a salir juntos. Solo vamos a salir los europeos y las europeas juntos. Es el momento de Europa, cuando más se necesita a Europa, que es verdad, es la zona del planeta donde hay mayor nivel de vida, donde hay mayor calidad de vida. Hemos construido un modelo de estado de bienestar. No hay nada parecido en el mundo. Lo mal que lo estamos pasando aquí en Europa, ¿cómo lo estarán pasando en otros lugares? Por eso es Europa tan necesaria ahora. Es tan necesaria Europa en África, en Asia, en América. Es tan necesaria la fuerza de Europa. La fuerza de Europa. Tenemos que ser una referencia muy visible en el mundo, y la institución más visible, la más democrática, la más fuerte, la más relevante de todas las europeas es el Parlamento Europeo.
donde van a estar representados cerca de 500 millones de personas. 500 millones de personas. Después de la India, donde hubo elecciones hace 15 días, más o menos, no hay en el mundo un proceso electoral tan grande como el de Europa. A la vez, entre el día 4 y el 7 de junio, cerca de entre 300 y 400 millones de electores van a ser convocados, representando a 500 millones de personas. No hay ningún proceso electoral parecido, solo nos supera la India, que a la vez, el mismo día, se produce una elección democrática. Ese día, el día 7 de J, es la elección más relevante, más destacada de toda la historia de Europa. Vamos a hacerlo en el momento más grave de Europa y del mundo, y lo vamos a hacer, además, ese día lo vamos a hacer para elegir el Parlamento más fuerte y poderoso de Europa. Más que el Parlamento español, lo siento, Pepe, porque Juan Fernando López Aguilar va a estar, y otros compañeros y compañeras van a estar sentados en un Parlamento que va a ser más poderoso que el Parlamento español, que va a ser más poderoso que el Parlamento italiano, que el Parlamento alemán, que el Parlamento francés. Va a ser más fuerte, más determinante que esos parlamentos. Si se pone en práctica, como todos esperamos, el llamado Tratado de Lisboa, esa nueva Constitución para Europa, que tiene aparejada, y nunca se dice, una Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos europeos, que por primera vez vamos a tener derechos frente a las instituciones europeas en esa Carta de Derechos Fundamentales. Ese Parlamento, por ahí van a pasar las grandes decisiones que afecten a nuestra vida en el siglo XXI. Las decisiones sobre cómo salir de la crisis económica. Las decisiones sobre cómo controlar el desbocado sistema financiero y evitar los abusos de los sinvergüenzas que nos han llevado a la crisis en que estamos. Esos conservadores y ultraliberales que nos han llevado, esas ideas nos han llevado a la crisis en las que estamos ahora mismo, y que en estas elecciones en España están representados. ¿Por quién están representados en estas elecciones? Por el Partido Popular. ¿Quién está dirigiendo eso? Mayor Oreja, que hoy no ha podido venir, parece que está un poco enfermo hoy, no ha podido venir a Canarias. No ha podido venir a Canarias, Mayor Oreja. eldigitalsur.com, la mejor opción en información.